Y se llegó la hora de seguirnos leyendo, de seguir profundizando en nuestros miedos, en preguntarnos, ¿y si esto, que es lo peor que podría pasar, pasara? ¿Qué? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Cómo me sentiría? Y seguirme profundizando en las preguntas hasta reconocer cuál es el miedo de base, cuál es de verdad esa energía que nos mueve, porque el miedo también nos mueve, el miedo también nos da oportunidades. Bien, llegadas a este encuentro de hoy, continuaremos leyéndonos a través de todas estas historias para seguirnos reconociendo en este libro precioso que nos hace preguntarnos qué de todos esos dolores también son míos. Entonces vamos a mirar un par de historias que están descritas aquí para que tomes tu parte, para que al escuchar las experiencias de otra persona podamos reconocer eso, que decimos lo peor que le podría pasar a otra persona, que no sea yo, sería esto, aquello o lo otro. Pues en los tiempos en los que estamos viviendo, en este momento que estamos grabando esto para ti, en nuestra ciudad hemos tenido una experiencia bastante impactante donde nos preguntamos ¿y qué hubiera y qué haría yo? En la ciudad donde yo vivo, tuvimos recientemente una situación con una avioneta que sale del aeropuerto y con sus fallas técnicas termina estrellada en la casa de una familia. Esta casa estaba vacía, las personas no estaban, la avioneta tenía la tripulación completa y todas estas personas trascienden. Y ayer en una conversación con mi sobrino, cuando digo ayer es pasado para ti que vienes llegando a escucharlo, y decía, tía, ¿y cómo sería uno llegar a la casa y no encontrar la casa y quedarse con las llaves en la mano? Y llegábamos a la conclusión de cómo experimentar la celebración, si poder celebrar porque no estábamos en casa o sufrir porque no hay casa. ¿Qué podría pasar para las otras familias de los tripulantes de esta avioneta cuando llegan y ellos iban de salida a sus actividades y no regresan? Es como poder reconocer que la tragedia de unos humanos, de unas personas, se convierte en la bendición de otras. Porque si esta familia completa hubiese estado en casa, entonces todos estarían experimentando, wow, una pérdida mayor. Y él decía, pero entonces la casa, sí, pero y entonces la vida. Ellos no estaban en su casa y al regresar no van a encontrar muchas cosas físicas porque la casa se consumió completa y los otros que murieron en el avión, sus familias no los van a volver a ver físicamente hablando. Y esa dicotomía entre la casa y la vida, entre salir y regresar y no encontrar nada, es un proceso muy bonito de la vida, absolutamente doloroso. Y cómo conectar con la gratitud de no estar en ese momento, en esa casa, en ese espacio, y de agradecer a estas almas que trascienden y que de alguna manera el daño no es mayor porque las otras vidas no están dentro de la casa. Y bueno, ahí nos quedamos en esa conversación de qué miedo esto y qué miedo aquello, qué miedo salir de la casa y llegar y que no haya nada, y qué miedo salir de la casa y no regresar. Vaya, y habíamos hablado de cómo todos tuvimos una mamá distinta, un papá distinto, y cómo todas estas familias podrán contar esta experiencia y vivirla diferente, muy diferente. Y bueno, ese fue un mensaje muy bello ayer de poder decir, bueno, gracias, gracias porque sí, gracias porque no. Y quería compartirles esa experiencia, que de hecho es bien cercana porque fue un lugar aquí, bien cerca del lugar donde yo vivo. Entonces me escriben mis amigos de Estados Unidos y me dicen, ¿y estás bien? ¿Y pasó algo en tu casa? Y es que recibimos la noticia. Y decir, sí, nosotros estamos bien, muy bien. Y decir, la familia que llegó y no encontró su casa está viva. Y los chicos que salieron en la avioneta ya no. Y esa fragilidad de la vida, la fragilidad de las cosas, la vulnerabilidad de los objetos, porque todos los objetos cumplen una misión. Todos están al servicio de la vida, la silla, la botella de agua, la mesa, tu cama. Y estar haciendo esto y estudiándonos es también estar al servicio de la vida. Y bueno, ahí nos quedamos un rato asintiendo a la experiencia del día de ayer, en el ayer de hoy, ¿no? En el ayer de el tiempo en el que nos estamos leyendo en este encuentro. Así que si tú escuchas esto ya grabado, seguramente este evento pasó hace mucho tiempo.
Sin embargo, pasó y sigue quedando grabado como cuando escuchamos las historias de este libro con el Holocausto, con los tiempos de la Inquisición o con el parto de tu madre y la mía. Siguen siendo experiencias que hacen parte de nuestra vida. Vamos entonces a escuchar la historia de Pam. Pam temía desde siempre que ella recordara que invadieran su casa unos desconocidos violentos y le hicieran daño. Hasta hacía poco tiempo aquel miedo la había rondado por un segundo plano como el run run de una máquina lejana. Pero un día leyó en el periódico la noticia de que en la ciudad en la que ella vivía, una bandada de jóvenes había matado a golpes a un chico de origen somalí. Aquí el miedo, que había estado vibrando a baja potencia, subió de intensidad y desencadenó un torrente de pánico en el cuerpo de Pam. A esta le parecía que estaba a punto de reventar y decía que tenía la sensación de estar flotando fuera de su cuerpo. No era más que un niño, decía Pam, era inocente. Tuvo la mala suerte de estar en un mal lugar y en un mal momento. Le quitaron la vida, la dignidad, le hicieron sufrir. Pero aunque Pam no era consciente de ello, al decir esto también estaba hablando del hermano mayor de su madre, llamado Walter, que había muerto a los 11 años de edad. Pam solo había oído contar la historia de Walter una vez cuando era pequeña. La familia no solía hablar de ello. Sospechaban que había sufrido una muerte violenta, aunque no se había llegado a demostrar. Unos chicos del barrio que solían meterse con Walter lo habían hecho salir de su casa con engaños y había aparecido muerto en el pozo de una mina abandonada. Se había caído por el pozo o lo habían arrojado a él para dejarlo morir allí. Se tardó varios días en encontrar el cadáver. Los chicos debían de haber huido asustados. Walter había estado en mal lugar y en mal momento. Cuando los miembros de una familia han sufrido o han perecido en una guerra o han cometido actos de violencia en ella, nosotros podemos heredar un verdadero campo de minas virtual de traumas. Si no establecemos conscientemente la relación para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, podemos convertirnos en herederos de diversos miedos, a que nos rapten, a que nos expulsen de nuestro hogar, a que nos maten, como si esos sentimientos fueran nuestros. Prak era un niño de origen camboyano de 8 años, revoltoso, que no había conocido nunca a su abuelo, al que habían asesinado los Gemeres Rojos. Estos habían acusado al abuelo de ser espía del servicio de la CIA y lo habían matado con una guadaña, que es una herramienta agrícola larga y afilada. Prak solía hacerse heridas en la cabeza y sus padres, llamados Rit y Sita, que eran supervivientes de primera generación de los campos de muerte de Camboya, buscaron ayuda para él. Rit y Sita eran unas personas muy corteses y de habla mesurada, y parecía que estaban encorvados bajo la carga que los unía a los dos. Me explicaron en su inglés chapurreado que habían salido de Camboya siendo adolescentes, casi una década después del final de las matanzas, y se habían trasladado a Los Ángeles, donde habían tenido a su único hijo, Prak. Prak tenía ahora 8 años y había sufrido muchas contusiones en la cabeza. Reed, el padre, me explicó que Prak se arrojaba de cabeza, intencionadamente al parecer, contra las paredes o los postes de metal. Además, Prak jugaba a diario con una percha, con la que golpeaba el suelo o el sofá gritando, ¡matar, matar! Las conductas del niño evocaban un eco siniestro del asesinato de su abuelo paterno. El lenguaje nuclear de Prak no solo se expresaba verbalmente en las palabras matar, matar, sino que también se manifestaba físicamente de dos maneras inquietantes. Al asestar golpes con la percha, con un gancho de ropa, Prak estaba reproduciendo de manera macabra las heridas que infligió a su abuelo, su asesino. Al darse golpes en la cabeza, Prak reproducía las lesiones que sufrió su abuelo. En muchas familias que han sufrido hechos trágicos o dolorosos, el pasado tiende a quedar enterrado. Los padres creen mejor no hacer sufrir a sus hijos innecesariamente y suelen guardar silencio, a pesar de que sus palabras son la puerta de acceso al pasado. Creen que cuanto menos sepa un niño, más aislado y protegido estará. Prak no sabía nada de los campos de la muerte ni del asesinato, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía nada de su abuelo paterno. De hecho, le habían dicho que el segundo marido de su abuela era su verdadero abuelo. Eso me recuerda mucho la historia
de un jovencito, creo que la he contado varias veces, un chico de 19 años, de una familia muy prestante en la ciudad. Y en la cita, en la terapia expansiva, bueno, en la cita inicial, el papá decía, no, pues yo vine porque sí, la situación está complicada, pero yo tengo nada que resolver. Es un asunto de mi hijo, que es drogadicto, alcohólico, drogadicto y en situación de calle. Y a lo que llegamos es un hallazgo muy precioso, porque este hombre le había dicho a su hijo que el abuelo había muerto, para él su papá había muerto, y en resumen, el padre de este hombre, cuando él viene a la terapia expansiva, solito, el papá, pues logra llegar a su verdad original, y es que su padre, alcohólico, drogadicto, vive, no sé hoy día, vivía en las calles de la ciudad donde yo vivo, bajo los puentes. Y este chico, este señor le había dicho a su hijo que el abuelo había muerto, que no tenía un abuelo. Y este joven, en una lealtad impecable, impresionante, vivía la vida del abuelo y estaba recorriendo el camino exacto hacia las calles, de hecho muy cerca del puente donde vivía el abuelo. Y el desafío para este papá era volver a ser el hijo de ese padre, porque pues él mata al padre, él dice, mi papá murió y lo mató por muchos años. Buscar a su papá, hallar a su papá, presentarle a su hijo, teniéndolos vivos, o sea, es un privilegio de la vida poder restaurarnos en vida. Claro, cuando han trascendido también podemos hacerlo porque siguen siendo nuestros padres. Sin embargo, en vida, cuando esto ocurre en vida es indescriptible realmente. Y me trae mucho esa memoria porque amo mucho ese caso y me lo recuerda esta historia de este niño de solo 8 años. Por desgracia, guardar silencio acerca del pasado para inmunizar a la generación siguiente no suele surtir el efecto. Lo que se oculta a la vista y a la mente rara vez desaparece. Antes bien, suele reaparecer en las conductas y en los síntomas de nuestros hijos. No fue fácil explicar estos conceptos a Rita y Cita. A Rit y Cita. Era como si hubiera un velo cultural, un manto de negación que impidiera hablar para nada del genocidio. Son temas intocables. Solo miramos hacia adelante, no al pasado, decía Cita. Tenemos suerte de haber sobrevivido y de estar en América, decía Rit. Ambos solo estuvieron dispuestos a dar el paso siguiente cuando les hube explicado que al parecer el pasado estaba cobrando vida de nuevo en los sufrimientos de Prague. Vuelva a su casa y cuente a Prague lo del padre de usted, dije a Rit. Explíquele cuánto lo quería y cuánto lo sigue echando de menos. Ponga sobre la cama del niño una foto del padre de usted, de su verdadero abuelo, y dígale que su abuelo lo protege y le bendice la cabeza por la noche mientras duerme. Transmítale la imagen de que ahora, de que ahora su padre, o sea, el abuelo, lo bendice. Prague ya no tiene por qué hacerse daño en la cabeza. El último paso fue el más difícil. A mí me parecía que Prague no solo se había identificado con su abuelo, sino también con el asesino que le había asestado el golpe mortal. Expliqué a Cita y a Reed que los que han hecho daño a los miembros de nuestra familia ingresan a nuestro sistema familiar y que podemos identificarnos con ellos cuando han sido censurados en nuestra conciencia. Les expliqué que los hijos de los verdugos y los de las víctimas sufren de manera similar y que debemos albergar sentimientos de buena voluntad hacia todos los afectados. Dando un paso más, cuando somos capaces de rezar por igual por los que hicieron daño a los miembros de nuestra familia y por aquellos a los que han hecho daño a nuestros familiares mismos, estamos apoyando a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Orar por el asesino y orar por el asesinado libera a ambas familias. Sita y Rit lo entendieron. Eran budistas practicantes y dijeron que llevarían a Prague a la pagoda, el templo de esta religión, tal como se practica en Camboya, y quemarían incienso por el padre de Rit, así como por su asesino, para que pudieran quedar libres los descendientes de ambas familias. 3 semanas después de la visita de Prague a la pagoda, y protegido ya de noche por la foto de su abuelo, el niño entregó a Sita la percha y le dijo, mamá, ya no tengo que jugar con esto. Y vamos a respirar y agradecer por este caso, agradecer muchísimo por este caso, muy hermoso.
El silencio familiar es un gran dolor familiar. Gretchen, de la que ya hemos hablado en este libro, llevaba consigo los sentimientos de ansiedad de su abuela, única superviviente de una familia que había perecido en Auschwitz. La abuela de Gretchen había sido incapaz de apreciar el don de saber, de haber sobrevivido al holocausto, y había ido por la vida como un fantasma, mientras sus hijos y sus nietos tenían que tratarla con mucho tacto para no afligirla más. No se podía hablar con ella de su familia muerta, se le ponían los ojos vidriosos y palidecía. Era mejor dejar bien guardados sus recuerdos. La abuela quizá sintiera el deseo inconsciente de morir, como el resto de su familia. 2 generaciones después, Gretchen heredó esos sentimientos y cargó con la imagen de querer morir incinerada, como la familia de su abuela. El lenguaje nuclear de Gretchen dice: voy a evaporarme. Mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos. Cuando Gretchen hubo reconocido que estaba enredada con el trauma de su abuela, contó por fin con un contexto que le permitía entender los sentimientos que portaba consigo. La invité a que cerrara los ojos y visualizara que la tenían en brazos su abuela y todos los demás miembros judíos de su familia a los que ella no había llegado a conocer. Cuando Gretchen se representó aquella imagen reconfortante, dijo que sentía paz, sensación que hasta entonces no le había resultado familiar. Comprendió que su deseo de incinerarse había estado relacionado con sus parientes, a los que habían incinerado en el sentido literal de la palabra. En aquel momento, se le desvaneció el impulso de matarse y dejó de sentir la necesidad de morir. Aunque Gretchen se identificaba con su abuela, es posible que se identificara también con los asesinos que habían matado a la familia de su abuela. Si Gretchen se hubiera quitado la vida, habría reproducido inconscientemente la agresión de los asesinos. No es raro que se produzcan estas identificaciones con los criminales y es preciso tenerlas en cuenta cuando se observan conductas violentas en miembros de las generaciones posteriores de la familia. Es bien bonito cuando podemos ver la agresividad, la violencia del sistema y empezar a preguntarnos por los asesinos y asesinados del sistema para poder ofrecerles un lugar, el lugar que les pertenece, y de esta manera restar, disminuir o eliminar la carga violenta que están en este momento representando nuestros niños, por ejemplo. Y este es un proceso muy bonito y bastante doloroso cuando trabajamos a los perpetradores del sistema, a los que han lastimado a nuestra familia o a las personas a quienes nuestros familiares han lastimado, porque ambos, víctima y perpetrador, tienen un lugar en nuestro sistema familiar. Es bien bonito podernos dar esa oportunidad de trabajarlo, no solo en la cabeza, de vivir una experiencia, de integrarnos en nuestra historia, de experimentarlo, de llevarnos a libertad emocional, donde podemos vivir estas experiencias físicas, de integrar a todas las personas que hacen parte de nuestra familia, a todos los que hacen parte de nuestro sistema familiar y a todos los que hacen parte de nuestras historias, las historias que conocemos y las que no conocemos aún. Gracias por traerte, por escuchar, por permanecer, por atesorar esto que para ti y que para mí es valioso. Y bueno, pronto continuaremos leyéndonos y escuchándote también a través de las preguntas que nos haces, del compartir que nos envías. Gracias por compartir esto con otras personas. Conviértelo en un hábito, compartírselo a otros grupos, a otras personas donde te sea permitido y donde hayan muchas almas dispuestas a alimentarse y a nutrirse con esta información. Gracias, gracias, gracias y hasta pronto.